Y ese es el título, ¿no? La importancia de la ciencia y por estos días el futuro del CONICET también. Bueno, rápidamente saludamos a Guillermo Docena, es investigador del CONICET, bioquímico, inmunólogo. Bueno, un currículum muy amplio tiene Guillermo. Gracias por venir. Bueno, ¿Cómo anda? días. ¿Bien? Muchas gracias. Bueno, allí nos planteábamos, ¿no? Para presentarlo, Guillermo, la importancia de la ciencia y en estos días, bueno, también la otra pregunta, el futuro del CONICET, que es un poco más abarcativo. Sí, eso es cierto, y otro punto importante es el Ministerio de Claro. Ciencia y Técnica, porque del presupuesto del Ministerio es de donde sale todo, digamos, el dinero que financia nuestro llega al CONICET. trabajo, que llega al CONICET y que financia nuestro trabajo. Pero bueno, esto ya lo hemos vivido otras veces, no es la primera vez. Y bueno, tenemos que estar haciendo difusión de lo que se hace. Evidentemente no le llega a la sociedad todo lo que genera la comunidad científica en Argentina, porque si no, no estaríamos escuchando todas las cosas que hoy escuchamos. Así que en los distintos países del mundo, sobre todo los que tienen una tradición más, digamos, más amplia en lo que es la ciencia, saben de la importancia y del impacto que tiene la ciencia para la sociedad, para el desarrollo del país, para la soberanía, y eso también tiene que ver con la calidad de la sociedad. El doctor Docena, para quienes nos miran en casa, seguramente lo recuerdan porque durante toda la pandemia estuvo aquí en la televisión pública aconsejándonos, sugiriéndonos respecto a lo que implicaba la pandemia. Así que no hace falta hablar demasiado para contar qué es lo que hace como bioquímico y como investigador del CONICET. Pero sí nos vamos a ocupar de algo en particular que se está investigando y que el doctor está involucrado y que tiene que ver con las alergias a los alimentos. Es una de las tantas investigaciones que se desarrollan en el CONICET y le preguntamos para demostrar justamente cuán importante es, ¿de qué se trata? Bueno, justamente coincide que esta semana es la semana de las alergias alimentarias. La idea de declarar semanas dedicadas a una cierta enfermedad es dar difusión, que la gente se entere. Y las alergias alimentarias son enfermedades que padecen un cierto grupo de personas susceptibles que rechazan los alimentos o rechazan componentes que están en los alimentos, los reconocen como algo extraño y reaccionan de la misma manera que si tuvieran una infección. O sea, es un problema bastante severo. En las últimas décadas cada vez hay más alérgicos y sobre todo personas con alergias alimentarias, y en muchos países ya es una epidemia. Tenemos un porcentaje muy alto de la población que son alérgicos. Entonces el gran desafío es qué hacer frente a esta situación. Y en ese particular, bueno, nosotros estamos trabajando, yo en particular hace 30 años que estoy trabajando en esto, y en los últimos años o en las últimas décadas hemos desarrollado terapias o vacunas para tratar de mejorar esta situación, y estamos trabajando en animales de experimentación y hemos demostrado que si uno tiene un ratoncito alérgico y lo trata con estas vacunas se puede curar. Ahora bien, en esta semana y la semana anterior, la coincidencia fue que me consultaron sobre esto, ahí me enteré que Milei era alérgico al pescado, o sea, tiene una alergia alimentaria, y por eso la pregunta es si podríamos curarlos. Bueno, y se puede. Se puede, pero necesita financiación. O sea, pasar de una fase preclínica en animales a una fase clínica en personas, en humanos, estamos hablando de 500.000 a $1.000.000. Entonces, lejos de reducir la financiación de un grupo o la ciencia en Argentina, lo que necesitamos es incrementarla y que lo que hacemos nosotros llegue a la población. Un ejemplo de eso, que recién lo mencionaba Silvia, son las vacunas para COVID. Estamos muy próximos a que se apruebe una de las vacunas y eso requirió digamos, una inversión muy fuerte del Estado, y en breve vamos a tener nuestras vacunas. Nosotros también estamos desarrollando otra, y con la pandemia vimos lo que es no tener una vacuna propia. Estamos dependiendo de decisiones de otros países o de otras empresas, y lo que vimos fue que primero estos países decidieron vacunar a su población y después la distribuyeron en el mundo. Por eso aquí llegó tarde la vacuna. Entonces, si nosotros tenemos nuestras vacunas, nosotros podemos decidir cuándo darlas, a quién dárselas, distribuir en la región, y eso es soberanía en cuestión de decisiones de salud pública. Recién, doctor, usted hablaba del presupuesto necesario justamente para avanzar en esta investigación, que usted está al frente junto a su equipo, obviamente, que tiene que ver con una vacuna que combata la alergia alimenticia. Ese presupuesto, ¿de dónde tendría que llegar? ¿Del Estado, de un privado, del Estado y un privado? Exacto. ¿De qué manera?
En la mayor parte de los países la ciencia se financia con fondos del Estado y privados. O sea, nosotros no estamos en contra de la financiación privada, pero tiene que haber una inversión del Estado, porque el Estado es el que define la política científica. Si lo definiera solo la investigación o la financiación privada, va a depender de lo que esa empresa tenga como objetivo, que seguramente va a ser rentable como cualquier empresa. Y la ciencia no tiene que traducirse en algo rentable. Entonces, lo ideal sería que sea un consorcio público-privado. De hecho, en esto de las vacunas que les mencionaba, somos un consorcio público-privado. Hay un privado que invierte. Y además, bueno, yo también pertenezco a otro consorcio público-privado, de manera que no es que estamos en contra de la financiación privada, sino que pensamos que tiene que haber una complementariedad. Pero el Estado tiene que estar presente para definir la política científica que necesita una región o un país. Claro. Y de eso se trata el CONICET. Casualmente de eso se trata el CONICET. En las últimas horas hubo nuevas voces también repudiando una de las propuestas de Javier Milei como candidato a presidente de cerrar el CONICET, que involucraron a dirigentes que durante mucho tiempo formaron parte de la oposición. Esteban Bullrich, por ejemplo, ex senador, ex ministro de Educación de la Nación, planteó que está absolutamente en contra de esa alternativa, al igual que una candidata diputada del propio espacio de La Libertad Avanza. Y doctor, consultarle respecto a esta vacuna en particular que usted está probando en este momento y que necesita de este presupuesto para continuar. ¿Es una vacuna similar a la que se aplican en las personas que son alérgicas y que una vez por semana, por ejemplo, acuden a las famosas y antiguas vacunas, o se trata de un proyecto, una norma distinta? Son variantes. O sea, el principio es muy similar. Uno aplica una vacuna para modificar el sistema inmune y preparar a la persona para que cuando se enfrente, se exponga o ingiera un alimento, no tenga el proceso inflamatorio. Pero son variantes en cuanto a la formulación de la vacuna. Pero bueno, hay muchos lugares que están haciendo esto. En Estados Unidos ya hay algunas aprobadas y nosotros tenemos varias, digamos, publicadas, obviamente siempre en fase preclínica en animales, pero bueno, nos falta ese pasito de llegar al paciente, ¿no? Guillermo Sena, gracias por haber venido. Muy bien, muy amable. Un placer como siempre. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Más noticias.